Buenos días, nosotros, el grupo conformado por Daniel González, Vera González, Valeria Granco y Lorena Jackson, le va a hablar acerca de las generalidades de la diarrea. En cuanto a los puntos a tratar, vamos a definir el concepto de diarrea, vamos a hablar un poco sobre la epidemiología y la clasificación de esta. En cuanto a la definición, podemos decir que la diarrea es la deposición de 3 o más veces al día o con una frecuencia mayor que la normal para la persona de heces sueltas o líquidos, debido a la falla del tracto gastrointestinal en la conservación del agua y electrolitos, que se traduce en un aumento del contenido líquido de las evacuaciones. En cuanto a la epidemiología, podemos tenemos que tener en cuenta que las enfermedades diarreicas son la segunda mayor causa de muerte en niños menores de 5 años. Aproximadamente 760.000 niños menores de 5 años mueren a causa de esta patología. En todo el mundo se producen unos 1.700 millones de casos de enfermedad diarreicas cada año, y tenemos que tener en cuenta que son enfermedades totalmente prevenibles y tratables mediante el acceso a agua potable y a servicios adecuados y de saneamiento e higiene. En cuanto a Venezuela, eh, tenemos en cuenta que en el año 2008, según el boletín del Ministerio Popular para la Salud, hubo un total de 1.800.000 de casos y de enfermedad diarreica aguda, y un total de 1.550.000 en el año 2009, siendo la tercera causa más frecuente de consulta dentro de las enfermedades de notificación obligatoria. Las causas más frecuentes de este síndrome tenemos que son las infecciosas, la malnutrición, la fuente de agua potable y otros mecanismos como la infección directa de persona a persona. Ok, ahora le vamos a hablar acerca de la clasificación de las diarreas. Las diarreas se pueden clasificar según su duración en el tiempo en aguda y crónica, según las características de las heces, en acuosa y disentérica, y según el mecanismo fisiopatológico que la produce, en osmótica, secretora e inflamatoria. Bueno, como dije anteriormente, la diarrea, con base a su temporalidad, se puede dividir en aguda y crónica. Las diarreas agudas son las más frecuentes de todas y tienen una duración de menor a 14 días. La causa principal de la diarrea aguda es infecciosa. Predominantemente su mecanismo de transmisión es por vía fecal-oral, alimentos y agua contaminadas. La mayoría de las veces estos episodios se autolimitan. Sin embargo, en algunas ocasiones no es así y hay que estar alerta a ciertos síntomas o situaciones que nos hacen pensar que pudiese tener otra causa. Por lo tanto, hay que ampliar el estudio en el caso de presentar diarrea profusa con deshidratación, sangre y moco en las heces, vómito, fiebre, que tenga más de 48 horas sin mejoría, brotes epidémicos, dolor abdominal intenso, especialmente en personas mayores de 50 años, y adultos mayores de 70 años y niños menores de 5 años, además que por supuesto en personas inmunosuprimidas. Bueno, los principales microorganismos que causan estos cuadros diarreicos van a depender de la edad de la persona y el estado de salud del individuo. Sin embargo, generalizando, pueden ser virus como el rotavirus, el adenovirus y el norovirus, bacterias como lo es la Escherichia coli, Campylobacter, Aeromona, Vibrio, Salmonella, Shigella, entre otros, y parásitos como la Giardia, Cryptosporium y Entamoeba. Por otro lado, las diarreas crónicas son aquellas que duran más de 14 días y suelen tener origen multifactorial. Como no suelen ser infecciosas, hay que pensar en diagnósticos diferenciales, especialmente si provienen del intestino grueso en cáncer de colon, colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn, si provienen del intestino delgado, linfoma, intolerancia a la lactosa, enfermedad celíaca y yardiasis, y páncreas, si tienen algún origen pancreático, pancreatitis crónica, cáncer de páncreas y fibrosis quística, y en causas endocrinológicas como el hipertiroidismo, la diabetes, el hipoparatiroidismo y la enfermedad de Addison. Ahora, según las características de las heces, vamos a encontrar dos clasificaciones. La primera es la diarrea acuosa. Esto es una característica sintomatológica en la que se presenta evacuaciones líquidas de hasta 1 litro de volumen sin sangre ni moco, acompañado de manifestaciones como dolor abdominal y fiebre.
La otra es la disentérica, en la cual vamos a encontrar evacuaciones con sangre, moco, y van a estar acompañados de manifestaciones como dolor abdominal, fiebre, mialgias, astenia, entre otros. Es de destacar que la diarrea disentérica, uno de los síntomas predominantes es el dolor abdominal y prevalece mucho más con respecto a las diarreas acuosas. Según la fisiopatología que produce la diarrea, la primera que vamos a encontrar es la diarrea osmótica. La diarrea osmótica se produce por la persistencia de solutos en el lumen intestinal, frente a lo cual las vellosidades por un gradiente osmótico producirán mayor secreción de agua y aumento del peristaltismo, produciendo la diarrea. Puede ser por condiciones que alteran la absorción y en el caso de microorganismos se forman lesiones en forma de parches y la invasión de los enterocitos con la posterior aglutinación de las vellosidades, lo cual va a provocar esa persistencia de los solutos mencionada anteriormente y las manifestaciones clínicas. Los agentes causales que pueden provocar este tipo de diarrea podemos tener virus, bacterias, parásitos y otras diversas condiciones. Dentro de los virus vamos a encontrar el rotavirus o el adenovirus. Dentro de las bacterias vamos a encontrar la Escherichia coli enterogregativa y la Escherichia coli enteroadhesiva. Y dentro de los parásitos vamos a conseguir la Giardia lambis, el Cryptosporidium, el Cyclosporidium y el Microsporidium. Y otras condiciones que pueden producir este tipo de diarrea son, por ejemplo, el uso de laxantes o purgantes, la mala alimentación, el sprue tropical o la mala absorción de sales biliares. Ahora, el segundo mecanismo fisiopatológico que puede causar las diarreas es la diarrea secretoria, la cual se produce por la unión de toxinas bacterianas al enterocito, que activa señales intracelulares como cadenas de daño específico, produciendo la salida de iones como cloro y sodio, con la posterior salida de agua por gradiente osmótico. Esta diarrea produce deshidratación por trastornos en el equilibrio hidroelectrolítico y ácido-base. Es característica de bacterias como el Vibrio cholerae y Entericia coli enterotoxigénica. Puede ser tan grave como cuando los métodos epidemiológicos no son controlados, que llevó a la creación de la novela Amor en los tiempos de cólera por Gabriel García Márquez, uno de los premios Nobel de literatura latinoamericana. Y por tercera causa fisiopatológica del mecanismo de diarreas tenemos la diarrea inflamatoria, la cual se genera por un proceso destructivo con afectación principalmente del colon, que se caracteriza por fiebre, dolor abdominal y heces con sangre y moco. Se clasifica entre invasiva y no invasiva. Las invasivas se produce por penetración de los agentes a la mucosa intestinal, causado por Shigella spp, Entericia coli enteroinvasiva, Campylobacter jejuni, Entamoeba histolítica, Salmonella spp, mientras que la no invasiva se produce por la invasión a la mucosa por parte de estas toxinas producidas por Escherichia coli enterohemorrágica y Clostridium difficile, entre otros. Lo más relevante de estas diarreas es el dolor abdominal, la fiebre, que se presenta con mayor frecuencia que las diarreas osmóticas y secretoras, y es causante de las secreciones. Muchas gracias por su atención, espero haya sido de su utilidad.